A mí me tocó barrer la nave del templo durante 40 años y escuchar cómo respira el pueblo cuando se apagan las campanas. Por eso recuerdo con precisión aquel verano de 1993 en San Miguel el Alto, cuando el calor hacía vibrar los balcones de hierro y la feria patronal se confundía con los rezos. La vida del pueblo tenía un pulso claro: mercado por la mañana, siesta con persianas entornadas, rosario al caer la tarde. Y sin embargo, aquella tarde, el pulso cambió de golpe, como si un pájaro hubiera golpeado el cristal de la sacristía y dejara un rastro de plumas invisibles. Lupita, a la que todos nombraban por cariño aunque su acta dijera Guadalupe Vargas, caminaba del molino a su casa con la bolsa del maíz y la lista mental de los gastos. En San Miguel, las mujeres sostienen la semana con cuentas exactas: veladoras, aceite, frijol, jabón de barra, lo imprescindible para que el mundo siga girando. Hay quienes dicen que el sol estaba en su punto, que un brillo extraño se descolgó por el campanario, como si alguien hubiera pulido las tejas con sal. Otros aseguran que el aire olía a pan tostado y a tierra caliente. Lo único cierto es que Lupita se detuvo, apoyó la bolsa contra su costado, y la calle se quedó sin sonido por un instante. Yo estaba en el atrio, acomodando retablos de agradecimiento que la gente deja por costumbre, láminas pintadas con manos torpes, pequeñas historias de accidentes evitados, partos que terminaron bien, viajes en autobús rezando una oración aprendida de memoria. Vi a Lupita llevarse la mano al pecho. No fue un gesto dramático, apenas un ajuste de blusa, el movimiento pequeño de quien aparta una piedrita del zapato. Luego el cuerpo se venció como se vencen las veladoras cuando ya no queda cera. La bolsa del maíz cayó con el ruido seco de las cosas que son más pesadas de lo que parecen. Nadie gritó. El silencio fue primero. Después llegó el murmullo del mercado y los pasos que corren, el rumor con el que un pueblo intenta desmentir lo que ve. Se la llevaron en una camioneta prestada, con el toldo de lona que siempre huele a sol. El padre Ramiro salió con el hisopo, y un gesto que yo he visto otras veces, ese modo sereno de los que aprenden a caminar sobre el filo, entre lo que está en las manos de los doctores y lo que queda fuera. Doña Carmen, vecina y testigo de casi todos los nacimientos y todas las despedidas, aseguró luego que el rostro de Lupita no estaba pálido, sino limpio, como cuando se lava con agua de pozo en la madrugada. Nadie hablaba de milagros, nadie pronunció palabras grandes. La llevaron, y los niños, que entienden de ausencias más que de definiciones, guardaron un rato sus canicas. En el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, las paredes recuerdan. Yo lo supe en cuanto entré aquella noche, porque a los viejos sacristanes nos toca a veces acompañar a las familias cuando la carretera se hace larga. El corredor olía a cloro y café recalentado. Los ventiladores marcaban la hora a su manera. Un enfermero escribió el nombre de Lupita con letra apretada, y alguien comentó sobre el calor. En ese mundo de relojes y sueros, el pueblo se reduce a una banca de plástico donde cabe la espera. Don Esteban, el marido, se sentó con los codos en las rodillas, la mirada fija en el piso gris que todos los hospitales comparten. No hubo discursos ni declaraciones. La noche no estaba interesada en las palabras. Algunos dicen que, mientras el monitor dibujaba su lenguaje de colinas y valles en la pantalla, en San Miguel el repique de las campanas se desacompasó un segundo, como si el bronce hubiera recordado algo. Otros aseguran que la música de la feria, allá lejos, continuó como si nada. Yo solo sé que en el pueblo prendimos veladoras frente a la imagen de San Miguel y que el padre Ramiro dejó abierta la puerta del templo hasta tarde,
por si a alguien se le ocurría entrar a decir con los ojos lo que no se atrevía a decir con la boca. Las veladoras tienen un modo de hablar que uno aprende con los años. La llama pequeña, perseverante, es el idioma de la insistencia. Esa noche, mientras el hospital y el pueblo respiraban cada uno a su ritmo, aparecieron, sin palabras, los dos primeros cantos oscuros que la gente arrastra cuando el miedo encuentra asiento. No llegaron como frases pronunciadas, sino como humores del alma. El primero tenía el peso de una piedra en el estómago, la sensación de que la vida había perdido su hilo, de que el telar se había roto y no quedaba manera de rehacer el dibujo. El segundo era más agudo, como un silbido que no cesa, la idea de que, aunque todos hablaran en su nombre, nadie escuchaba en lo alto. No hacía falta nombrarlos para saber que estaban, del modo en que se sabe que un perro ronda, aunque no se le vea, por el olor a polvo levantado. Testigos aseguran que, en ese intermedio donde el cuerpo lucha mientras la mente se aleja, Lupita transitó un corredor sin paredes, una especie de amanecer gris que no prometía nada, pero tampoco amenazaba. No había voces, apenas una tibieza suave, y una conciencia de sí que no necesitaba espejo. Otros dicen que no hubo corredor ni amanecer, solo una suspensión del peso, un descanso repentino de todo eso que pesa más que el propio cuerpo. Los pendientes, los pleitos mínimos, la cuenta de la luz, la olla del frijol. Los doctores hablaron de términos que honran su oficio. El pueblo, que tiene otros nombres para las mismas cosas, prefirió llamarlo distancia. En la sacristía, yo puse orden por costumbre. Se guardan los manteles en su lugar. Se alinean los cirios usados para que un día sirvan de nuevo. Se recoge el polvo que la tarde deposita como si fuera un mensaje. Me quedé solo un momento, con la puerta entreabierta, y escuché lo que se escucha cuando el templo duerme. Madera que cruje, pasos de gato, la respiración de las piedras. Uno aprende a distinguir esos ruidos de los otros, los que vienen de adentro de uno. No quise interpretarlos. La gente cree que el sacristán sabe cosas por encima de los demás. No es cierto. Lo único que aprende es a mirar sin mover las manos. Hacia la madrugada, el hospital bajó la guardia. Incluso el miedo necesita dormir una siesta corta. Don Esteban se acomodó mejor. Doña Carmen fue por café. El padre Ramiro se quedó mirando el crucifijo de la sala como quien mira una ventana. Afuera, el primer camión de Guadalajara levantó polvo y dejó un hilo de ruido que se fue adelgazando. En el monitor, la línea seguía dibujando su geografía de altos y bajos. Algunos dicen que en ese mismo momento, en San Miguel, una brisa fresca entró por el portón del templo y movió apenas el listón azul de una ofrenda. Nadie sujeta el aire, viene y se va, y a veces trae consigo la memoria de algo que no recordábamos que sabíamos. Hay quienes cuentan que Lupita, en ese territorio sin calles, percibió una presencia sin contornos, algo así como la certeza de no estar sola. No la acompañaban palabras ni gestos. No era una visita en el sentido usual, sino un reconocimiento, el modo en que los niños reconocen a la madre en la penumbra por el olor del rebozo. Otros, más cautos, prefieren decir que ante la muerte el cerebro elige imágenes de consuelo y que no hace falta darle más vueltas. El pueblo, por su parte, no discute tanto. Prende otra veladora y recoge agua en una botellita para llevarla a casa. En Jalisco, la fe y la costumbre han aprendido a vivir en el mismo huacal. Mientras tanto, el rumor del pueblo viajó de patio en patio. El panadero adelantó la hornada, quizá para tener algo que ofrecer si la noticia pedía consuelo. Las mujeres barrieron su tramo de calle con esa seriedad
con que se barre un recuerdo. Los hombres pasaron frente a la tienda de abarrotes con las manos en los bolsillos, sin entrar, como si estuvieran en un velorio anticipado. La feria amaneció con sus colores habituales, pero los papelitos de colores colgaban un poco más bajos, como si el calor los hubiera domado. Los niños, que son dueños de las preguntas más exactas, jugaron a la pelota con cierta suavidad, midiendo cada bote como si el piso estuviera nuevo. En la tarde trajeron una noticia difícil de nombrar. Una línea se había vuelto plana por un tiempo. Luego había vuelto a subir. Los doctores hicieron lo suyo, como corresponde. El pueblo interpretó ese vaivén con la sabiduría con que se lee el cielo antes de la lluvia. Nadie afirma, nadie niega, solo se toman decisiones pequeñas. Alguien dejó en el templo un ramo de flores del campo, de esos que no se compran, se cortan. Una vecina acercó un retablo antiguo con pintura agrietada donde una mujer sobrevive a un parto y le agradece a la Virgen con palabras humildes. El padre Ramiro no hizo anuncios. Caminó por la nave central con paso de quien lleva cuentas invisibles. Esa noche apareció con más fuerza el tercer murmullo, ese que susurra a los que se quedan agotados al borde de la cama, que su propio nacimiento fue un accidente. No viene con forma de blasfemia, sino de cansancio extremo. Lo he visto en los ojos de muchos, cuando un negocio quiebra o un hijo cruza la frontera. Se quedan mirando una grieta en la pared, como si fueran ellos la grieta. No sé si Lupita escuchó ese murmullo del otro lado, o si fue el pueblo el que lo escuchó aquí, temiendo que la ausencia se prolongara. Lo que sí sé es que, en la capilla lateral, una anciana dejó junto a la vela una servilleta bordada con flores azules, como si en ese bordado la vida encontrara otra vez su patrón. Guadalajara siguió siendo Guadalajara, con su tráfico paciente y sus jacarandas fuera de tiempo. El hospital, ese animal que nunca duerme, cambió de turno. En la habitación, el aire acondicionado hacía su trabajo con fidelidad aburrida. Don Esteban contó los billetes por costumbre, no por avaricia. Doña Carmen marcó números en un teléfono público que tragaba monedas con hambre. El tiempo se estiró como una liga. Algunos dicen que, en ese tramo, la presencia sin contornos volvió a hacerse evidente para Lupita, no con promesas ni reproches, sino con un tipo de claridad que no depende de los ojos. Otros prefieren callar. Callar, en estos casos, es otra forma de respeto. En San Miguel, yo atendí la sacristía con la parsimonia de siempre. Abrí la alacena donde guardamos las veladoras cortas, esas que se usan para las intenciones urgentes. Puse un mantel sencillo en el altar lateral. Observé cómo la cera derretida va formando pequeños cauces que, al solidificarse, parecen ríos en miniatura. Pensé en los mapas, pensé en los caminos que la gente toma para llegar a donde cree que debe llegar. Pensé, sobre todo, en los pasos que se dan sin saberlo, esos que nos colocan de pronto en un cuarto de hospital, o frente a un ataúd, o bajo un cielo de papel picado. No puedo asegurar qué vio Lupita cuando la noche se abrió en su punto más oscuro. Testigos aseguran que se encontró frente a una dulzura severa, como la que transmiten los mosaicos gastados de los templos, una belleza que no pretende gustar sino sostener. Dicen que no hubo palabras, solo la impresión de una presencia maternal, que no equivale a una figura precisa, pero que el corazón reconoce. Otros dicen que no hubo nada de eso, que todo fue obra de un cerebro en defensa propia. Yo, que he sostenido cirios en bautizos y entierros, prefiero dejar un espacio a lo que no sé. Lo que sí puedo narrar es lo visible. Al tercer día, mientras el mercado del pueblo ofrecía guayabas y piloncillo, como si la vida supiera mantenerse sola, el hospital,
entregó signos de retorno. Una mano que apenas se mueve, un párpado que tiembla, una respiración que ya no depende del ritmo mecánico. No se anunció un prodigio, nadie pronunció esa palabra. El padre Ramiro recibió la noticia con los ojos pequeños de quien no quiere que la esperanza se alborote. En el templo, hubo quien añadió otra veladora junto a la primera, no por espectáculo sino por continuidad. Las cosas verdaderas, en los pueblos, no se celebran con ruido, se cuidan con atención. Esa tarde, cuando el sol se recuesta sobre los tejados y el cielo aprende el color del barro, yo barrí el atrio despacio. La escoba levantaba polvo que olía a junio. Pensé en los primeros dos cantos oscuros que rondan a cualquiera cuando la vida se detiene. La sospecha de que todo carece de sentido y la sensación de que, aunque se apilen oraciones, nadie escucha. Los dos estaban ahí. Se notaba en el modo en que la gente caminaba, midiendo sus pasos. Pero también estaba otra cosa, una terquedad humilde que el pueblo conoce. Se sigue encendiendo la vela aunque el viento la moleste. Se sigue preparando café por si llega visita. Se sigue barriendo aunque no haya quien vaya a ver el piso. Al anochecer, el campanario respiró hondo. No repicó distinto. No hubo señales que un forastero pudiera notar. Fue apenas un modo de asentir, una manera de decir que el día había sido largo y que el pueblo había cumplido con su parte, esperar sin escándalo. En la sacristía acomodé los retablos viejos. Uno mostraba a una mujer recuperándose tras un accidente de carretera, y abajo, en letras torcidas, se leía un gracias. Pensé que, más allá de los nombres, las historias de agradecimiento siempre tienen el mismo dibujo. Un peligro que se acerca, una mano que sostiene, un regreso. No sé qué vendría después para Lupita. No sabía entonces lo que ahora el pueblo cuenta, que habría de aceptar un encargo silencioso. En ese momento, solo sabía que la noche había vuelto a su sitio. Cuando cerré el templo, dejé una vela encendida. Los viejos sacristanes hacemos eso a veces, no por costumbre ciega, sino por una especie de cortesía con la oscuridad. El pueblo durmió con un ojo abierto, como duermen las gallinas cuando hay coyote. En Guadalajara, los monitores siguieron su conversación de luces, y en algún lugar entre ambos, donde nadie pone los pies pero todos pasan alguna vez, la historia continuó sin que yo pudiera verla. Cuando el cuerpo de Lupita comenzó a regresar desde esa orilla sin barandas, la ciudad siguió su rutina con la obstinación de siempre. Guadalajara no suspende el paso por la historia de un pueblo, y el Hospital Civil Viejo mantuvo su respiración metálica entre carros de suero y hojas de enfermería. El pulso, que los aparatos traducían en geometrías inconstantes, fue recobrando una cadencia apenas suficiente. El regreso no llegó con música, sino con señales humildes que solo reconocen quienes han aprendido a mirar sin pedir espectáculo. El pueblo, entretanto, sostenía un hilo que no se veía, veladoras cortas con vaso de vidrio, papeles de estraza con nombres anotados, flores del solar que crecieron sin permiso. Nadie declaraba certezas. Cada quien ofrecía lo que tenía a mano. Doña Carmen contaba el tiempo con rosarios de cuentas gastadas. Don Esteban ordenaba recibos como si la aritmética pudiera domar el miedo. El padre Ramiro abría la puerta lateral del templo al amanecer y la mantenía así hasta que el sol se inclinaba sobre los tejados, como quien deja una rendija para que entre un viento no medible. Algunos aseguran que, durante la madrugada en que la fiebre cedió y el color volvió a visitar las mejillas de Lupita, una presencia de dulzura severa se mantuvo a cierta distancia, visible solo para la necesidad. No tenía forma que pudiera describirse, pero sostenía el aire con un peso suave.
parecido al de las promesas que no necesitan juramento. Otros, con prudencia que inspira respeto, dicen que el cerebro fabrica consuelos cuando se ve ante el borde. Los viejos de San Miguel escucharon ambas versiones sin discutirlas. El pueblo aprendió hace tiempo que no todo lo que importa puede nombrarse con la misma facilidad. El retorno trajo consigo algo más que respiración. Llegó una lucidez sin adornos, una claridad de patio recién barrido. Testigos aseguran que Lupita comprendió en lo hondo una tarea tan simple que parecía imprecisa: sostener a los suyos con palabras breves y actos pequeños, recordarles que el fondo del pozo no es casa y que la noche, aunque larga, no es el último turno. Nadie habló de mensajes ni de prodigios. El encargo tomó forma con la misma naturalidad con que se pone agua a hervir y se deja sobre la mesa un pan dulce para quien atravesó un día difícil. En San Miguel, la noticia del regreso se instaló con pudor. No hubo cohetes ni promesas de fiesta. Llegó primero la compostura doméstica, sábanas sacadas al sol, una jarra de agua de Jamaica que sudaba frescura, el rebozo extendido sobre el respaldo de una silla. El patio de Lupita, con sus macetas de barro y su olor a albahaca, fue el primer testigo de ese orden restituido. La casa respiró hondo y dejó salir un suspiro que no pretendía convencer a nadie. Volver, en los pueblos, consiste en retomar cada gesto con un cuidado nuevo. El encargo silencioso comenzó a recorrer los pasillos de la comunidad, como los rumores que no lastiman. No se anunció desde el púlpito, ni se pegó en las paredes con engrudo. Tomó cuerpo en visitas breves, en saludos más prolongados, en tareas compartidas. Se volvió visible en la manera en que Lupita miraba a los niños y recogía del suelo una canica extraviada. Los viejos dicen que hay misiones que se notan más en la postura que en las palabras. El pueblo, que sabe de brasas, entendió que no se trataba de encender fogatas, sino de mantener un calor suficiente para atravesar el sereno. Fue entonces cuando los cantos oscuros, esos 6 motivos de sombra que se pegan al corazón cansado, comenzaron a mostrarse con nitidez. No eran discursos, sino músicas bajas que la gente tararea sin querer. El primero apareció en los ojos de un jornalero que perdió la temporada, una certeza de desgano que deshilacha la mañana. No lo dijo en voz alta, y sin embargo su paso lo traicionaba. La vida, parecía decir su espalda, había perdido el trazo. El pueblo respondió sin sermones, una bolsa de frijol dejada sin firma, una invitación a barrer juntos el atrio, una tarea concreta que obliga a las manos a recordar el mundo. La vida, con esos actos, recuperó un hilo suficiente para sostener la tarde. El segundo canto llegó con la forma de los rezos que no encuentran eco. Por las noches, la sombra se agranda y la idea de no ser escuchados se instala como un zumbido. No hacía falta pronunciarlo. Se notaba en el modo de apagar la luz, con poca esperanza. En esos días, la campana de San Miguel repicó con un cuidado distinto, ni más fuerte ni más lento, solo con una intención que el bronce entiende. El padre Ramiro dejó el templo abierto un poco más, no para multiplicar palabras, sino para permitir que el silencio compartido hiciera su oficio de compañía. Algunos aseguran que Lupita se sentaba al fondo, sin buscar consuelos extraordinarios, solo prestando su presencia como un banco firme. Otros dicen que no fue necesario verla para saber que estaba. A veces la fe de los otros basta para sostener la nuestra hasta la siguiente esquina. El tercer canto, más cruel, se asomó en un muchacho que cargaba la mirada como si fuera una piedra. El pensamiento de que su existencia había sido un accidente. No lo repitió frente a nadie,
pero lo llevaba en los hombros. La familia lo notaba en la forma de comer, en el modo de evitar el espejo. El pueblo, que sabe tallar madera y bordar manteles, le puso entre las manos un encargo pequeño: pintar de cal una pared, enderezar un marco, arreglar la puerta de la capilla lateral que se había quedado bailando con el viento. No se trataba de ocuparlo para distraerlo. Se trataba de entregarle una orilla donde amarrar el ánimo. Algunos aseguran que, con el tiempo, el muchacho dejó sobre el altar un retablito de color fuerte, torpe y honesto, donde un barco endeble se sostenía a flote. Nadie pidió explicaciones. El cuarto canto apareció en los patios donde las ofensas se secan al sol sin curarse. «Perdono todo, menos esto», repetía el gesto de los labios apretados, y el veneno hacía su trabajo con paciencia. En San Miguel, las historias familiares se abren camino como raíces y a veces se anudan bajo tierra. El encargo de Lupita se hizo visible en una visita que llegó sin anuncio y se fue sin presionar. Un plato de calabaza en tacha dejado sobre la mesa, un silencio sin juicio, una disposición a quedarse el tiempo suficiente como para que el nudo aflojara por cansancio. No se vio la reconciliación como espectáculo. Se reconoció, semanas después, en una silla añadida junto al fogón. El quinto canto, de tono grave, mordía en los días de aguaceros caprichosos o de sequías interminables. «Dios es injusto», decía la mueca de algunos, cuando el mismo golpe caía 2 veces sobre la misma familia. El pueblo no respondió con frases de calendario. Escogió en cambio el trabajo compartido, la acequia destapada a machete, la faena de domingo para levantar una pared, el techo impermeabilizado con manos múltiples. La justicia, en esos tramos, consistió en repartir peso. Nadie pretendió equilibrar el universo. Bastó con que el barrio acomodara la carga de manera que ninguno se quedara solo debajo del aguacero. El sexto canto se acercó a la orilla peligrosa donde la noche propone mudanza definitiva. «Quiero acabar con todo», murmuraba el ánimo como si fuera una salida razonable. En 1993 aún no se hablaba con facilidad de cansancios hondos ni de remedios profesionales. El pueblo, sin palabras técnicas, respondió con costumbres antiguas: vigilia compartida, café que pasa de mano en mano, una hamaca colgada en la habitación contigua para que el sueño del que cuida no sea liviano. El padre Ramiro caminó más, con pasos de no molestar, y dejó a la vista teléfonos escritos en papel, por si una urgencia pedía nombre y número. Algunos aseguran que Lupita, al enterarse de un caso, no ofrecía discursos, solo aparecía con una cobija doblada y un jarrito de té de canela. Otros dicen que su sola sombra en la puerta bastaba para que el borde perdiera brillo. Nadie registró estadísticas. El pueblo registró amaneceres con gente completa. Con los 6 cantos ya nombrados por dentro, el encargo de Lupita tomó forma de aprendizaje colectivo. No se trataba de negar la sombra, sino de acompañarla hasta que se cansara. El pueblo lo practicó sin darse cuenta. Cambios pequeños en la economía de las casas, una olla más grande los fines de semana, un puesto adicional en la feria para vender buñuelos entre varios. Las mujeres, con su ciencia de organizar sin ruido, marcaron el ritmo de este aprendizaje. Los hombres, con sus oficios, pusieron a disposición herramientas y brazos. Los niños, que entienden las cosas antes de entender las palabras, adaptaron sus juegos para incluir a quien había empezado a quedarse al margen. En medio de todo, la casa de Lupita se convirtió en estación sin convertirse en oficina. Llegaban preguntas que no se decían como preguntas, y salían ánimos que no se vendían como respuestas. La mesa mantuvo su vocación de madera útil.
Sobre ella descansaban una jarra de barro y servilletas bordadas con flores azules. Algunas tardes, cuando el calor declinaba, un aire de feria lejana traía música apenas, como un recuerdo de promesa. Testigos aseguran que Lupita miraba el patio con ojos recién estrenados, como si hubiera aprendido a medir el tiempo con el tamaño de las sombras de las macetas. Otros sostienen que su paso siguió siendo el de siempre, y que, si hubo cambio, fue por dentro. El pueblo, que prefiere la sobriedad, decidió no debatirlo. No faltaron quienes relacionaran el regreso con la devoción antigua que en Jalisco corre como un río subterráneo. San Juan de los Lagos permanecía a una distancia razonable por carretera, y en algunos patios se habló, sin compromisos, de la posibilidad de una visita de agradecimiento. Nadie puso fecha, porque el agradecimiento verdadero no se acomoda bien a los calendarios. Reconoce ritmos de cosecha, de ahorros, de permisos de trabajo. Los retablos de lata en la basílica, con sus pinturas ingenuas, seguían siendo promesa de un relato breve que quizá un día se colocaría allí, si la vida ofrecía motivos. Por ahora, bastaba con encender la vela del viernes y dejar que su luz conviviera con el humo del comal. El padre Ramiro, con su prudencia aprendida, encauzó este despertar sin volverse director. El templo mantuvo sus horarios. El catecismo no agregó páginas. Las procesiones guardaron la compostura de siempre. La novedad, si alguna, vivía en el modo de acercarse a las cosas de todos los días. El barullo de la feria parecía menos urgente. El grito del vendedor de elotes encontró un lugar amable entre los rezos vespertinos. La gente empezó a llegar al templo unos minutos antes, no por obligación, sino para que el cuerpo encontrara asiento antes que la preocupación. En el atrio, yo barrí con más paciencia, no porque el polvo hubiera aumentado, sino porque la mirada se había vuelto más atenta. Algunos, movidos por la necesidad de explicación, siguieron coleccionando versiones sobre lo que pudo haber visto Lupita en aquella frontera. Hubo quien habló de una visita clara, con rasgos que preferían no describirse. Hubo quien sostuvo que la mente, al borde, elige por instinto la imagen de una madre. También hubo quienes propusieron no elegir versión y vivir con el respeto de quien no mete las manos donde no hacen falta. El pueblo, finalmente, resolvió como resuelven los pueblos. Dejó que las historias convivan y que el fruto no dependa de la discusión, sino del árbol que cada quien decide regar. En el calendario de 1993 se acercaban fechas que el barrio reconoce como bisagras. La feria patronal, con sus juegos mecánicos cansados y su rueda que siempre promete más altura de la que ofrece, preparaba su regreso. Los papeles de colores aguardaban un cielo menos áspero. Las jacarandas, tercas, recordaban flores fuera de temporada en patios con sombra. En ese marco, el encargo silencioso encontró un cauce más visible. Se habló con naturalidad de organizar una salida prudente hacia San Juan de los Lagos, cuando la salud lo permitiera y el bolsillo alcanzara. No como desfile ni procesión oficial, sino como visita de familia, de esas que no piden permiso para dar las gracias. El barrio juntó monedas en una lata de galletas. Doña Carmen ordenó papeles en una carpeta que antes guardó certificados de bautizo. Don Esteban puso gasolina con un cuidado que parecía rito. Yo, desde la sacristía, fui dejando a un lado veladoras de reserva, como quien prepara una bodega por si hace falta luz extra en los días anchos. Nadie quiso adelantarse a los hechos. Nadie puso nombres grandes en carteles chicos. El pueblo ya había aprendido que la esperanza camina mejor cuando no la obligan a correr. Mientras tanto, los 6 cantos oscuros no desaparecieron como humo. Permanecieron en el aire, pero con menos autoridad.
Alrededor de cada uno, el barrio encontró un contracanto hecho de cosas sencillas. A la sospecha de sinsentido, le respondió con tarea compartida. A la sensación de no ser escuchados, con silencios acompañados. Al pensamiento de no haber debido nacer, con encargos dignos y manos ocupadas. Al perdón incompleto, con presencias que no exigen y esperas que no condicionan. A la queja contra la justicia del cielo, con injusticias menguadas aquí abajo por reparto de cargas. A la tentación de terminar con todo, con vigilias de café tibio y cobijas dobladas a tiempo. Así, sin aspavientos, el pueblo también recibió un encargo. Al caer la tarde, cuando los pájaros cambian de rama y la plaza suelta un cansancio amable, miré el campanario y entendí que la historia se estaba acomodando para otra escena. No sabía aún qué forma tomaría el agradecimiento, ni qué distancia habría que recorrer. Sabía, eso sí, que las sillas se estaban acercando unas a otras y que el aire, sin volverse liviano, se dejaba respirar mejor. La noche llegó como siempre, sin consultar, y dejó sobre los techos una manta razonable. El encargo, como las brasas, siguió alumbrando sin llamar la atención. En los altos de Jalisco, el agradecimiento toma forma de camino. No es discurso ni cartel, es carretera con bordes de nopal y parcelas que repiten un mosaico obediente. Así se preparó el barrio, sin afán de multitud ni prisa de fiesta, para una visita discreta a San Juan de los Lagos, cuando el cuerpo de Lupita confirmó que podía sostener horas sentada, y cuando la lata de galletas, que guardaba monedas de muchos bolsillos, sonó con un peso suficiente. La decisión no se anunció con redobles. Se supo porque en cada casa apareció de pronto una lista corta. Agua, pan, un suéter fino para el aire de la basílica. El amanecer elegido puso luz sobre techos aún fríos. La camioneta de don Esteban tosió 2 veces antes de encender con fidelidad vieja. Doña Carmen revisó la carpeta con papeles como quien pone en orden un cajón de recuerdos. Yo cerré la sacristía con un nudo sereno y dejé 2 veladoras listas en la alacena, por si acaso el pueblo pedía noche abierta a su regreso. Las jacarandas guardaron silencio. En San Miguel el Alto, la plaza escuchó cómo un auto salía sin querer molestar, con ese ruido que solo hacen las despedidas que quieren ser discretas. La carretera a San Juan se estiró bajo un cielo claro. Los altos compartieron su colección de cerros modestos, con sombras cortas y cercos de alambre donde a veces se detiene el viento. Testigos aseguran que, durante el trayecto, el silencio tuvo un color amable, como el de las mantas lavadas al sol. Otros prefieren decir que el cansancio dictó el ritmo de la conversación y que nadie quiso gastar palabras antes de tiempo. Lo visible fue sencillo. La latita de monedas resonó en el tablero al tomar una curva. El agua fría pasó de mano en mano, y los ojos de Lupita siguieron el dibujo de los postes con una atención de recién llegada. San Juan de los Lagos recibió como recibe siempre, compuestos de veladoras, listones, milagritos de metal en forma de corazones, piernas, ojos, con vendedores que ofrecen estampas y dulces de leche, con promesas pequeñas dobladas en el bolsillo. La basílica no preguntó nombres. Abrió su sombra como paraguas y dejó que la gente respirara distinto. El aire, saturado de velas y oración, tenía esa densidad que calma. Nadie habló de prodigios. Cada paso encontró su lugar, y el piso de piedra cuidó los tobillos cansados. En las paredes, los exvotos contaban historias pintadas con manos sinceras. Carros que no cayeron, partos que llegaron a buen puerto, enfermedades que se apartaron como perros sin ganas de morder. El barrio no fue barrio ahí dentro. Fue grupo reducido que entiende su tamaño.
La carpeta de doña Carmen guardó un papel con letras temblorosas donde se anotó, sin precisión de jurista, un gracias que no necesitaba fecha ni firma. La lata de galletas se abrió para dejar, no una cantidad vistosa, sino una contribución coherente con la economía de San Miguel, suficiente para un cirio y para una vela más, de esas que duran y no presumen. Algunos dicen que Lupita, al contemplar los retablos, reconoció en los dibujos torpes un espejo de su propio retorno. Otros aseguran que sus ojos se humedecieron con la discreción de quien no quiere despertar con ruido lo que apenas descansa. El agradecimiento no fue proclamación, fue postura. Se notó en el modo de sentarse a la orilla y de aceptar la sombra de un pilar cuando las piernas pidieron tregua. Se notó en la forma de tocar la piedra con una mano abierta, no para exigir, sino para recordar. La devoción antigua de Jalisco, que no hace aspavientos, envolvió la visita con un manto de normalidad. En la explanada, la música de banda se mezcló con el pregón de los vendedores y el olor de las gorditas recién volteadas. La vida continuó ejerciendo su oficio de sostener lo sagrado con lo cotidiano, como hace la espalda de quienes cargan sillas sin que nadie se los pida. El regreso a San Miguel fue otro camino. La camioneta trajo de vuelta un cansancio dulce y una certidumbre sin adornos. La historia había encontrado una bisagra y no necesitaba cerrarse a golpes. La plaza recibió sin preguntas. Las casas acomodaron la jornada como se acomoda una colcha, alisando esquinas, corrigiendo pliegues. El templo encontró en su nave el mismo polvo de siempre, que no por eso deja de ser compañía. En la sacristía, las dos veladoras esperaron su turno con paciencia. No hubo discursos al bajar del vehículo. Hubo siestas cortas y jarros de agua fresca. El agradecimiento, en su sitio, se convirtió en hábito. A partir de ese día, el encargo silencioso de Lupita dejó de ser intuición privada y se volvió costumbre compartida. No se levantó un comité, ni se imprimió un reglamento. El barrio, con su sabiduría de oficios, inventó un calendario tejido con necesidades reales. Un sábado al mes, la mesa de Lupita recibió bolsas pequeñas de arroz, frijol, azúcar, y los domingos, después de la misa mayor, la sombra del atrio se convirtió en lugar de repartos discretos. Nadie preguntó méritos. La fila se armó sola, con el pudor organizado de quienes se han visto en ambos lados de una mesa. Los 6 cantos oscuros, que habían rondado la casa como perros agrios, encontraron alrededor una cerca hecha de actos mínimos. El primero, el que robaba sentido a la mañana, se vio enfrentado por un inventario modesto de tareas: 2 escobas compartidas para el atrio, una lista rotativa de manos para lavar manteles, una tarde al mes para pintar bancas con paciencia. El segundo, el zumbido de no ser escuchados, halló respuesta en silencios aprendidos, veladas cortas con velas pequeñas, respiraciones acompasadas dentro del templo, una manera nueva de estar juntos sin la urgencia de las palabras. El tercero, aquel pensamiento que llama accidente a la propia existencia, fue recortado por encargos dignos: reparar cercas, acomodar herramientas, escribir nombres de difuntos en papeles que no se pierdan. La dignidad, como el pan, se parte en porciones manejables. El cuarto, la espina del perdón incompleto, se vio erosionado por visitas que no exigían firma ni fecha, presencias que regresaban una y otra vez con postres sencillos, con flores humildes del patio, con paciencia que no pedía resultados. El quinto, el juicio sobre la justicia del cielo, perdió filo cuando el barrio decidió ordenar mejor sus cargas: techos reparados entre varios, leña compartida, dotes de herramientas prestadas a tiempo. Y el sexto, la sombra de la salida definitiva,
Se encontró con hamacas vecinas, teléfonos a la vista, luces encendidas en casas cercanas que sabían permanecer encendidas lo suficiente. No faltaron voces llenas de prudencia, que recordaron la tentación de convertir la costumbre en espectáculo. La comunidad supo respirar hondo y mantener el paso corto. El padre Ramiro, atento a no volverse dueño de lo que crecía solo, ofreció el templo como estación, no como oficina. Las catequesis mantuvieron sus páginas, las procesiones no añadieron tramos, la feria siguió con su rueda cansada y su alegría modesta. El cambio se notó menos en la fachada que en el ritmo interno con que las puertas se abrían y se cerraban. Lupita, por su parte, sostuvo su casa como quien sostiene un faro pequeño. La mesa de madera acumuló marcas de vasos y codos que conversan sin exigir. Los rebozos tendidos en el respaldo de las sillas guardaron un orden que no pedía revista. La jarra de barro, con agua fresca, se volvió señal de que ahí se podía descansar un rato. Testigos aseguran que su mirada conservó una claridad nueva, como si midiera el día por la longitud de la sombra en sus macetas. Otros dicen que su paso no cambió, y que lo que cambió fue la manera en que el pueblo la miraba. La discusión, de cualquier forma, perdió interés. Lo importante se había vuelto el hábito. Con el tiempo, algunos exvotos encontraron su camino hacia San Juan, no como pago, sino como relato breve. Latas con pintura sencilla, manos honestas que contaron sin adornos una caída, una espera, un retorno. El barrio aprendió a redactar en pocas palabras lo que otras veces llena páginas enteras. En las paredes de la basílica, entre tantos colores, esos retablos se volvieron parte de un coro que nadie dirige. En San Miguel, el eco de esas láminas enseñó a resumir. El agradecimiento, cuando madura, elige frases cortas. El año 1993 corrió hacia su cierre con ese polvo dorado que el otoño deja en los patios. La feria patronal volvió con juegos mecánicos que hicieron su sonido de fierros viejos. Los cohetes subieron y cayeron con timidez. La vida, en su insistencia, recordó que sabe sostener incluso cuando no hay quien la empuje. Los 6 cantos oscurecidos no desaparecieron, pero se volvieron menos mandones. El barrio, con el encargo distribuido, se encontró capaz de identificarlos apenas asomaban y de responder con sus contracantos sin consultar manuales. No faltaron, claro, quienes quisieron convertir el relato en bandera. Hubo intentos de asignar nombres grandes a los hechos pequeños y de construir púlpitos sobre mesas de cocina. La comunidad, guiada por la prudencia del padre Ramiro y la memoria de sus mujeres, dejó pasar esa tentación como se deja pasar un camión pesado, con paciencia, sin ponerse delante. Los relatos siguieron diciendo, algunos aseguran, testigos dicen, y esa gramática mantuvo a salvo lo esencial, el espacio para el misterio y el respeto por lo que no se controla. Yo barrí la nave del templo con la misma escoba, pero con otro pulso. Aprendí a reconocer en el polvo de cada mañana la historia de la noche anterior. Vi cómo los bancos conservaban la forma de ciertas esperas. Sentí en la madera del confesionario la temperatura de manos que no buscaban absoluciones ruidosas, sino una tregua. La sacristía conservó su orden de siempre, aunque las veladoras cortas salían ahora con más frecuencia y regresaban transformadas en vidrios con cera seca que contaban, sin letras, el inventario de vigilias que sostienen una comunidad. Lupita envejeció un poco, nada más. El cuerpo, al que se le habló con severidad en el hospital, entendió que debía negociar con la calma. Los pasos se hicieron más medidos, los descansos más frecuentes, las sonrisas más pausadas. El encargo, en cambio, se hizo joven cada semana. Llegaban rostros nuevos al patio, manos que no se habían acercado antes,
vidas que no necesitaban explicaciones, solo tiempo compartido. Nadie organizó asambleas. La silla extra junto a la puerta se volvió símbolo suficiente. Al cabo de meses, el barrio dejó en claro que la historia no necesitaba un final grandilocuente. El regreso a San Juan, cuando ocurrió por segunda vez, fue más silencioso aún. La basílica, vieja y paciente, recibió como recibe el mar una botella que retorna. En la pared, un retablo nuevo mostró, con pintura torpe, una mesa de madera, una jarra de barro, 6 sombras a la puerta de una casa, y sobre la mesa, sin letras, una vela encendida. Los ojos de quien lo pintó no buscaron aplauso, buscaron exactitud. Quedó, para quien quiera escucharlo, una enseñanza simple. Los 6 cantos que el corazón cansado aprende sin maestro no se borran con fórmulas, se responden con hábitos. Cada vez que uno de ellos asoma, el pueblo saca su contracanto de la alacena. Trabajo compartido, silencio que acompaña, encargos dignos, presencias que ablandan, reparto de cargas, vigilias que no dejan caer. No hay mérito heroico en esto, hay constancia. La constancia, bien mirada, es una forma de esperanza. Cierro los ojos y vuelvo a aquel verano de 1993. Siento todavía el ruido de la bolsa de maíz cayendo sobre la calle, el temblor de la llama cuando el templo respira, el olor a cloro del hospital, la sombra inmóvil de la basílica, el murmullo de la plaza al anochecer. Alguno dirá que exagero los detalles. Prefiero pensar que la memoria, cuando se alimenta de hábitos, aprende a guardar lo necesario. No me corresponde juzgar si hubo visita, visión o figura maternal que se acercó a la orilla de Lupita. Me corresponde barrer con atención, dejar una vela encendida y recordar que la noche no siempre es el último turno. San Miguel el Alto siguió siendo San Miguel. La feria volverá. Las jacarandas se empeñarán en florecer fuera de fecha. Los niños aprenderán a nombrar de otra manera lo que asusta. La casa de Lupita seguirá ofreciendo agua fresca y sombra breve. La sacristía tendrá veladoras listas y manteles doblados. Y si un día, en otra calle, otra bolsa de maíz cae con ese ruido seco que no se olvida, el barrio sabrá dónde están las escobas, los jarros y las sillas. El encargo habrá encontrado su modo de permanecer.